Hola, sean todos bienvenidos. Un obrero de la construcción, vestido con ropas rasgadas y sucias, entra en un hotel de lujo, siendo objeto de burlas por parte de los presentes. Sin embargo, nadie imaginaba su verdadera identidad. Para entender la historia, volvamos al principio. En una tarde agitada en la oficina de empleo, diversas personas buscaban oportunidades de trabajo en medio de una fuerte competencia. Entre ellas, destacaba un joven de 20 años ansioso por conseguir empleo. Tal vez fuera el quien más lo necesitara entre todos. Su madre, doña Virginia, enfrentaba una etapa terminal de cáncer, y solo Dios conocía la extensión del tiempo que le quedaba. Carlos anhelaba brindar comodidad en los últimos días de vida de su madre, pero la tarea se mostraba ardua. Con solo educación primaria y experiencia como albañil, anteriormente conseguía trabajos temporales con facilidad. Sin embargo, una racha de mala suerte lo había afectado en el último año. Lamentablemente, no hay vacantes disponibles para ti hoy. Cada vez es más difícil encontrar trabajo para quienes tienen educación secundaria, y con solo educación primaria, la situación se vuelve aún más complicada. Si surge alguna oportunidad, nos pondremos en contacto, afirmó la empleada, que despertó en Carlos una pérdida adicional de esperanzas. Aunque desanimado, Carlos regresó a casa. Quería darle una buena noticia a su madre, pero, lamentablemente, no pudo hacerlo. Doña Virginia, aunque débil, preparaba un pastel para su hijo. Al escuchar la historia, intentó reconfortarlo, asegurándole que aún tenían su pensión para asegurar el sustento por algún tiempo. A pesar de enfrentar dolores insoportables, doña Virginia ocultaba su sufrimiento para ahorrarle preocupaciones a su hijo. Carlos, sin embargo, percibía la verdad y se sentía aún peor. Quería ser el sostén de la familia, proporcionar una vida digna para su madre, no al revés, especialmente en la difícil situación en la que se encontraban. Al ver a su hijo triste, doña Virginia, ocultando las lágrimas y tratando de no mostrar su propio sufrimiento, expresó pesar y culpabilidad. Carlos, a su vez, reconfortó a su madre, destacando que ser su hijo era el mejor regalo que podría haber recibido. A pesar de las adversidades, prometió cuidar de ella, transmitiendo un mensaje de consuelo con voz suave. Carlos continuó con su búsqueda de empleo, pero lamentablemente, las dificultades persistieron, dejándolo desempleado. 2 meses después de esa conversación, su madre falleció, dejando al joven sin padre y sin otra familia para lidiar con la burocracia del entierro solo. Doña Virginia fue sepultada en un cementerio público, encontrando finalmente descanso. La vida continuó para Carlos, pero las adversidades aumentaron, ya que dependía anteriormente de la pensión de su madre y ahora estaba por su cuenta. Desesperado por conseguir dinero, ya que el alquiler estaba atrasado y el propietario de la casa le dio solo 2 semanas para saldar la deuda, Carlos consiguió un trabajo temporal como albañil los fines de semana. Sin embargo, la remuneración no sería suficiente para cubrir el alquiler, y el temor de quedarse sin techo lo acosaba. Aunque envió currículums a varias empresas en la ciudad, no recibió ninguna respuesta positiva. Llegó el día de ir a la obra. Carlos, vistiendo ropa vieja y algo rasgada, no sentía vergüenza, ya que era lo que tenía. Mientras caminaba hacia el lugar, se preocupaba por cómo pagaría el alquiler, faltando solo 4 días para el desalojo. Fue llamado para reformar el muro de una casa, un trabajo rápido que duraría solo un día. A la hora del descanso, almorzó en el suelo, ahorrando cada centavo ganado. De repente, sonó su celular. Una mujer al otro lado de la línea informó que habían recibido su currículum y deseaban entrevistarlo. Carlos, casi saltando de alegría, notó algo extraño: la entrevista debía ocurrir en un máximo de 2 horas. Aceptó, porque algo era mejor que nada. El lugar de la entrevista estaba cerca de su trabajo, y Carlos acordó con sus colegas salir más temprano para asistir a la entrevista. Al llegar al lugar, Carlos se dio cuenta de que estaba vestido con la ropa sucia y rasgada que había usado para reformar el muro.
Su vestimenta ya desgastada ahora estaba manchada y con agujeros. A pesar del impacto, no tenía otra opción que seguir adelante. Determinado, llegó al lugar de la entrevista y apenas podía creer lo que veía. Un hotel de lujo frente al mar, uno de los más lujosos del país, donde ya había pasado varias veces. Celebridades y jugadores de fútbol eran habituales en ese hotel. Nunca había enviado mi currículum allí. ¿Cómo me encontraron?, pensó Carlos. Luego, recordó la oficina de empleo, preguntándose si habrían proporcionado su contacto. Sin embargo, la idea de alguien con su limitada formación académica trabajando en un lugar tan lujoso lo intrigaba. Frente a la entrada reluciente del hotel, con candelabros brillantes y una atmósfera que parecía sacada de películas de Hollywood, Carlos sintió nerviosismo debido a su ropa sencilla, pero no había alternativa más que entrar al establecimiento. Al entrar, se encontró con hombres vestidos con trajes caros y mujeres deslumbrantes en vestidos elegantes, creando una imagen digna de una película. Mientras se dirigía hacia la recepción, una mano sobre su hombro lo interrumpió. «Creo que entraste al lugar equivocado, amigo», dijo un guardia de seguridad que parecía ser el doble de tamaño de Carlos. «Tengo una entrevista de trabajo aquí», respondió tímidamente el joven. El guardia sonrió y afirmó: «Aún creo que estás en el lugar equivocado. No contratamos a personas como tú aquí». Desorientado, Carlos buscó ayuda a su alrededor, pero solo encontró miradas juzgadoras. Murmullos sobre su apariencia y malestar por su olor impregnaban el ambiente. Sintiéndose avergonzado, Carlos bajó la cabeza y deseó desaparecer. El guardia luego agarró su brazo, indicando que lo llevaría afuera para no molestar a los clientes. Cerca de la salida, una mujer elegantemente vestida bloqueó el camino, enfrentando al guardia. «Vi lo que sucedió. Ni siquiera verificaste en la recepción si este joven realmente tiene asuntos que tratar aquí en el hotel», lo reprendió ella. El guardia intentó justificarse, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. «Perdóname, voy a verificar». «Quédate aquí, vuelvo enseguida», dijo el guardia, dejando a la mujer amable y a Carlos solos. Ella se presentó como Tatiane, una joven empresaria que se hospedaba frecuentemente en el hotel cuando visitaba la ciudad. Carlos compartió su situación, emocionando a la mujer con su historia. Antes de que Carlos pudiera decir más, el guardia regresó, acompañado por otra mujer. «Veo que ya conociste a Tatiane, una de nuestras mejores huéspedes. Yo me llamo Amelia y fui yo quien te llamó». «Perdona la grosería de nuestro guardia, recibirá una advertencia por eso», explicó Amelia. El guardia, visiblemente nervioso, fue reprendido. Tatiane se despidió de Carlos, y Amelia lo acompañó hasta el ascensor. En el pasillo, todos miraban a la improbable pareja, una mujer elegante y un hombre desgastado. Carlos no tenía idea de que Amelia era la mano derecha del dueño del hotel y su socia. Mientras caminaban por los largos pasillos, todos observaban a Carlos. Algunas personas reían discretamente, mientras otras lanzaban miradas críticas. Sin embargo, la presencia de Amelia le proporcionaba a Carlos una sensación de confianza. Al llegar a su oficina, la entrevista comenzó, abordando varios aspectos de la vida de Carlos, desde su educación hasta sus experiencias profesionales. El joven respondió con sinceridad, pero la desesperanza se apoderó de él. Se dio cuenta de que tal vez no era lo suficientemente calificado para ese entorno. «Muy bien, estás contratado. Puedes empezar ahora mismo», afirmó Amelia, dejando a Carlos incrédulo. Pidió que lo repitiera, y ante la confirmación, sonrió con entusiasmo. Amelia instruyó a Carlos a ir al vestuario, donde encontraría ropa adecuada y podría tomar una ducha, considerando el trabajo realizado por la mañana. Al regresar, ella le informó que tenía un trabajo para él: cambiar la puerta y los enchufes en la oficina del señor Paulo, el dueño del hotel. A pesar del nerviosismo, Carlos fue inmediatamente a realizar la tarea, manteniendo la calma por el hecho de que el rico empresario no estaba presente. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se disipó.
¿Eres el nuevo contratado?, preguntó el señor Paulo, tomando por sorpresa a Carlos. Sí, señor. Terminaré pronto el trabajo para que pueda usar su oficina, respondió Carlos con confianza. Paulo pidió quedarse sentado en su escritorio, observando al joven realizar el trabajo con maestría e incluso limpiar todo el polvo causado por la tarea. Impresionado, Paulo preguntó sobre las aspiraciones de Carlos. Al escuchar la historia resumida del joven y sus limitaciones académicas, Paulo ofreció convenios con escuelas, cursos de formación profesional y universidades. Destacó que no reducirían el salario de Carlos y disminuirían su carga de trabajo como incentivo para que pudiera crecer y convertirse en una pieza fundamental en el hotel. Carlos aceptó la oferta con entusiasmo, y charlaron un poco más antes de despedirse. En los días siguientes, Carlos retomó sus estudios y actualizaba frecuentemente a Tatiana sobre sus logros en el hotel. Todo parecía perfecto, pero la situación cambió cuando llegó el día de pagar el alquiler atrasado. Carlos no había recibido su salario, y a pesar de suplicar al propietario de la casa, fue desalojado. Faltaban 2 semanas para recibir el primer salario, y Carlos no contaba con familiares ni amigos que pudieran ayudar. Carlos estaba determinado a evitar la calle, temiendo lo desconocido, incluso si solo fuera por 2 semanas, durante las cuales necesitaría encontrar otra opción para pasar la noche. Con su turno de trabajo concluido y sin rumbo fijo, una idea surgió en su mente: el hotel funciona las 24 horas, y el vestuario siempre está abierto. Podría dormir allí sin que nadie lo note. No es muy concurrido por la noche. Así que, durante 3 días, pernoctó en el vestuario del hotel sin ser descubierto. Sin embargo, en una noche, Carlos se despertó con una mano en su hombro. Era Amelia. Buenas noches, perdone interrumpir tu sueño, pero este lugar parece un poco incómodo. Carlos se despertó asustado, temiendo ser despedido. Amelia informó que algunos empleados lo vieron durmiendo allí y lo reportaron. Carlos, pensando que había pasado desapercibido, rogó no perder el trabajo. Sin embargo, Amelia fue firme en su decisión, y minutos después, fue llamado a la oficina de Paulo. Era casi medianoche, y le pareció inusual que el dueño de un lugar millonario aún estuviera trabajando. En la oficina, Paulo dijo: «Me dijeron que estabas durmiendo en el hotel. Este es un lugar de trabajo, no un dormitorio». Carlos, casi llorando, explicó toda la situación. Paulo comprendió y decidió: «Voy a llamar a mi secretaria y pedirle que adelante tu salario. Además, toma estas llaves. Es de una de las mejores habitaciones del hotel. Puedes quedarte en ella. Le pediré a todos los empleados que te traten como a un cliente por la noche, pero cuando estés trabajando, será como cualquier otro empleado, ¿entendido?». Carlos apenas podía creerlo y agradeció, pero Paulo dejó claro que no estaba regalando nada, ya que era el esfuerzo de Carlos lo que lo había pagado todo. Después de eso, Carlos comenzó a pasar la noche en el hotel. Incluso después de recibir el salario y encontrar un lugar para vivir, Paulo insistió en que se quedara en el hotel. Todo parecía perfecto para Carlos, pero surgieron nuevos desafíos. El hijo de Paulo, Pedro, disfrutaba de la vida lujosa proporcionada por el dinero de su padre, llevando a menudo mujeres al hotel, a pesar de la prohibición de Paulo. Ningún empleado denunciaba el comportamiento de Pedro por miedo a represalias. La situación empeoró cuando Pedro descubrió que una de las suites presidenciales se le había asignado a un empleado. Indignado, confrontó a su padre, cuestionando su cordura. Paulo, enfurecido, enfrentó a Pedro, quien inmediatamente se disculpó. Aún así, padre e hijo discutieron sobre los beneficios otorgados a Carlos, mientras Paulo defendía el esfuerzo del joven y los elogios de Amelia. Pedro permaneció en silencio, resignado al hecho de que la habitación que Carlos ahora ocupaba solía ser su refugio frecuente. Sin embargo, su mayor insatisfacción no se limitaba a eso. Su padre nunca reconoció sus propios logros, mientras hacía todo por un simple empleado. En el fondo,
Pedro reconocía que solo disfrutaba de la riqueza de su padre sin un deseo genuino de cambiar. Determinado a hacer la vida de Carlos difícil, Pedro constantemente lo abordaba con solicitudes para realizar tareas que no estaban en sus responsabilidades. Sin embargo, Carlos, trabajador incansable, atendía a todas las peticiones sin quejarse, ya sea limpiando baños, sirviendo café o cortando el césped. En cierto día, Pedro ordenó que Carlos transportara todos los suministros del hotel a la cocina. A pesar de esta demanda, Carlos aceptó con una sonrisa en el rostro. Observándolo, Pedro se rindió. Ahora entiendo por qué mi padre te admira tanto. Ojalá yo pudiera ser más como tú, murmuró Pedro, sin querer que nadie escuchara. Pasaron 2 años, y Carlos ya no vivía en el hotel, agradeciendo la ayuda de Paulo, pero optando por no explotar la bondad del empresario. Con un cargo en la administración del hotel y asistiendo a la universidad, se encontró con Tatiana en los pasillos, dando inicio a una amistad que evolucionó hacia una relación. Sorprendentemente, la hostilidad de Pedro se transformó en amistad. El hijo del empresario comenzó a ayudar en los trabajos del hotel, aceptando todas las tareas solicitadas. Incluso Paulo, su padre, se sorprendió al verlo ayudando en el transporte de maletas para un huésped cuando un empleado estaba enfermo. Carlos vivía la mejor etapa de su vida, pero la añoranza de su madre lo afectaba. Desde el entierro, nunca había regresado a su tumba, sintiendo tristeza por reposar en un cementerio público. Carlos deseaba proporcionar un lugar mejor y más hermoso para el descanso de su madre. Finalmente decidido, Carlos regresó al cementerio después de 2 años, solo para descubrir que su madre ya no estaba allí. Había sido trasladada a otro cementerio. La recepcionista se ofreció a proporcionar la ubicación actualizada, sorprendiendo a Carlos. Carlos pensó que era imposible que alguien hubiera tomado esa decisión sin su conocimiento. Sin embargo, solo encontraría respuestas en el nuevo lugar donde su madre descansaba. Al llegar a la tumba en el nuevo cementerio, se encontró con una escena conmovedora. El lugar estaba adornado con flores y mostraba una foto de ella que nunca había visto. La emoción se apoderó de él, y lágrimas de añoranza brotaron, pero la curiosidad lo impulsó hacia la administración del cementerio, donde descubrió quién había tomado esa iniciativa. 1 hora después, Carlos estaba de vuelta en el hotel, cuestionando directamente al señor Paulo, ¿por qué hizo esto con mi madre? Paulo respondió con amabilidad, por favor, siéntate y perdona que me haya entrometido en tu vida, pero era algo que debía hacer. Luego compartió una historia impactante. Antes del nacimiento de Carlos, conoció a la madre del joven y se enamoró de ella. Sin embargo, otro hombre apareció en su vida y se la llevó. Paulo reveló que siempre albergó un amor no correspondido por ella, incluso construyendo su imperio para conquistarla. Explicó que, al visitarla sorpresivamente un día, ella lo rechazó. En la confusión, apareció Carlos, con aproximadamente 2 o 3 años de edad. Paulo, encantado con el niño, comenzó a considerar la posibilidad de ser su padre, ya que su edad coincidía con el momento en que ella lo dejó. Observándolos desde lejos, se preocupaba por el bienestar de ambos. Cuando el hombre por el cual ella lo abandonó los dejó en una situación difícil, Paulo ofreció adoptar a Carlos como su hijo y le pidió que se casara con él. Sin embargo, ella aún amaba al otro hombre. Paulo explicó que el amor es algo complicado e ilógico. Carlos comprendió, entonces, por qué su madre siempre se sintió culpable por no proporcionarle una vida mejor y que retiró eso de él. Paulo continuó contando que, al descubrir que Virginia estaba enferma, ofreció el mejor tratamiento, pero ella aceptó solo para ver a su hijo realizar sus sueños. A pesar del tratamiento, ella falleció, y Paulo se enteró de su muerte días después del entierro. Sin embargo, al llegar al hotel, encontró una carta que su madre había escrito, una correspondencia que había descuidado durante algún tiempo. En la carta, su madre pedía que estuviera a su lado en caso de necesitar ayuda. Expresaba su tranquilidad al saber que tenías la capacidad de valerte por ti mismo en el mundo, pero subrayaba que siempre sería bienvenida una ayuda.
siempre he amado a tu madre, y seguiré amándola. Fue por ese amor que hice todo lo posible por ella y por ti. Carlos, reflexivo, preguntó, ¿eres mi padre? Paulo sonrió y negó, no, no soy tu padre. Soy estéril, Pedro es mi hijo, pero fue adoptado. Al no poder tener hijos, siempre tuve un instinto paternal muy fuerte. Quería haber compartido todo esto contigo desde el principio, pero tuve miedo. Le proporcioné el mundo a mi hijo Pedro, que durante años fue mezquino e insoportable, pero gracias a Dios, cambió. No quería cometer el mismo error contigo, Carlos. Quería que conquistaras todo con esfuerzo y trabajo duro, y no me has decepcionado. Puede que no seas mi hijo biológico, pero en mi corazón, siento como si lo fueras. Carlos, sin palabras, se levantó de la silla y abrazó a Paulo. Gracias por todo y por siempre intentar ayudarnos. Con estas palabras, el empresario no pudo contener las lágrimas. Aunque sabía que, a partir de ese día, Carlos podría tener más privilegios en el hotel, él siguió trabajando como cualquier otro empleado. Mi madre me crió así, pensó Carlos, no quiero aprovecharme de nadie. El joven estaba feliz y tranquilo, sabiendo que, aunque no estuviera físicamente presente, su madre estaría orgullosa de su crecimiento. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.